ir al libro de Malaquías, capítulo número 2, por favor. Recuerden que estamos estudiando este libro bajo el tema que es ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Preguntas que Dios hizo a Israel y que sigue haciendo Dios hacia nosotros como su iglesia. Ahora bajo ese entendimiento de que si Él verdaderamente es nuestro Padre, nuestro Señor, dice Dios, ¿dónde está eso que ustedes dicen? ¿Dónde está su temor y dónde está la honra? Y hoy vamos a meditar de los versículos 10 al 16 bajo el título La lealtad es una marca de los verdaderos creyentes. La lealtad es una marca de los verdaderos creyentes. Y antes de que leyéramos o que leamos este pasaje, déjenme decir lo siguiente. La semana pasada, hermanos, el jueves, vimos que uno de los resultados de la condición espiritual de los sacerdotes propició que el pueblo tropezara. Ellos debían andar sabiamente y ellos habían sido puestos por el Señor para comunicar la ley, puesto que eran mensajeros de Dios, pero tal fue su conducta que pusieron tropiezo en el pueblo y lo que ocasionó fue el detrimento de toda la nación. En otras palabras, cuando la verdad y el poder de Dios comienzan a desaparecer dentro de una comunidad, en aquel tiempo Israel y en este tiempo la iglesia, comienzan a desaparecer también el discernimiento en el pueblo, y lo que propicia es que cuando nosotros no tenemos discernimiento, nos impide entender las cosas a la luz de Dios, pero también nos impide reconocer nuestro mal proceder. No discernimos cómo nos estamos conduciendo. Y en segundo lugar, también lo que propicia tal cosa es que las personas dentro de esa nación y dentro de nuestra comunidad, que es la iglesia, empiezan a perder la fuerza para mantenerse firmes en la verdad. Como si se contagiara ese sentir, ese desánimo, ese disgusto, todo por lo que nosotros pudiéramos estar propiciando. Y nuestro texto nos habla del resultado de eso que estaba pasando ya en la nación. Y nuestro texto hoy nos explica 3 áreas en que el pueblo estaba titubeando y que en algunas de estas ya había cedido y era algo muy grave. Por ejemplo, en el versículo número 10 se nos habla de que por qué nos portamos deslealmente unos contra otros. Hubo deshonestidad de una forma muy general. El pueblo no estaba cumpliendo con su palabra, se quebrantaba la confianza, había una ruptura en cuanto a la fe de la nación. Y Dios les dice, ¿por qué se portan deslealmente unos con los otros? En los versículos 11 y 12 vamos a ver que eso propició que se hiciera una abominación dentro de la nación, lo cual era el matrimonio mixto, o que los hombres judíos estaban abandonando a sus esposas para casarse con hijas que adoraban dioses falsos. Estaban profanando el santuario de Dios, y por si fuera poco el casarse con mujeres ajenas a la fe, tal pareciera ser que el texto nos dice que incluían a estas mujeres dentro de los sacrificios y ofrendas a Dios, lo cual era un gran tropiezo para el pueblo. Y de los versículos 13 al 16 vamos a observar el divorcio y cómo Dios dice tajantemente: yo detesto el divorcio o repudio el divorcio. Ahora bien, hermanos, contamos con poco tiempo para abarcar estas áreas, así que mi objetivo sencillamente va a ser fortalecer nuestra capacidad espiritual y no ceder a la tentación de quebrantar la confianza en nuestras relaciones, no ceder a la tentación de que alguien
pueda considerar el casarse con un inconverso y que venzamos la tentación de participar en algún momento de un divorcio. Pudiera ser que estas tentaciones se apliquen más de una a algunos de los que estamos aquí presentes, desde los más jovencitos hasta los más grandes. Y también quizás va a haber muchas preguntas que no podamos responder por el momento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien quebranta nuestra confianza? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cuáles son los pasos a seguir a la luz de la palabra? ¿Qué pasa si alguno de nuestros hijos o alguien de nuestra iglesia se casa con un inconverso? ¿Qué pasa si un cónyuge le abandona y le pide el divorcio? La Escritura proporciona respuestas ante estas áreas, por lo cual quizás en algún momento se pudieran ir respondiendo. Hoy nos vamos a limitar a lo que nuestro pasaje dice sobre estos temas. Pero quisiera que nosotros, hermanos, consideremos lo siguiente, antes de abordar nuestro pasaje. Para tener un panorama amplio de todos estos temas, el matrimonio, el divorcio, la ruptura en cuanto a las relaciones generales, necesitamos abarcar todos los pasajes que hablan de este tema para poder tener un criterio más amplio y más objetivo. Quizás más adelante lo hagamos. Número 2, nosotros tenemos que ser sensibles con aquellos que han pasado por alguna situación de esta índole. No se trata simplemente de acusar a alguien, sino entender que el Evangelio también trata de la restauración, reconciliación y la consolación de aquellas personas que han pasado por estas situaciones. Y en tercer lugar, este tema es necesario para todos, no solamente para los casados, porque al menos que el Señor mande algo muy explícitamente para alguien muy personal, los más jovencitos que están aquí algún día también se van a casar y necesitan desde ya desarrollar una firme convicción de lo que piensa Dios sobre tales asuntos. No solamente para los que ya estamos casados, sino para los que no lo están, también es muy importante. Porque algo que yo me temo, hermanos, y quizás usted también, es que a veces la gente cristiana empieza a ceder a la tentación, que es la cultura del momento y el tiempo del momento lo que determina qué es la verdad. Nosotros no nos debería de preocupar tanto lo que la sociedad avale o premie o justifique, sino qué piensa Dios sobre tales asuntos. ¿Cuál es el sentir del Señor? Para este punto, recordemos que los judíos habían regresado de su cautiverio en Babilonia. Ellos, a causa de su rebelión, fueron llevados a esa nación. Hubo 3 deportaciones, lo cual duraron 70 años. Una vez que se cumple la profecía y regresan a Israel, en un promedio de 20 años, ellos ya habían levantado lo que eran los muros de Jerusalén y el templo, aunque el templo no era equiparable con el de Salomón, pero ellos ya tenían un templo, unos muros, una ciudad, ya habían instituido nuevamente el sistema de sacrificios, pero tan solamente pasaron 100 años de esta nueva ciudad, de este nuevo templo, cuando el pueblo ya había nuevamente endurecido sus mentes, sus corazones, habían caído en un ritualismo meramente y su religión era falsa. Era falsa. Y yo me pregunto, ¿cómo puede una nación que acaba de escarmentar el juicio de Dios tan prontamente volverse a rebelar? Pero no solamente esa pregunta es para los de aquel tiempo, porque yo también me hago la misma. ¿Cómo podemos nosotros experimentar el juicio de Dios, ver las consecuencias de la desobediencia
y tan prontamente caer en lo mismo una vez más. Tal parecerá ser que no logramos entender que parte de lo que Dios disciplina a otras personas es para que nosotros podamos aprender, como luego se suele decir, en cabeza ajena. Ahora, lo que les digo de forma muy general, hermanos, es que sea lo que sea que la sociedad avale, como lo venía diciendo, nosotros debemos de permanecer firmes en la verdad. Lo que nos importa a nosotros es qué dice el Señor sobre tal asunto. Y así que pensando en esto, veamos en primer lugar, hermanos, que tenemos que vencer la tentación de ser desleales con los demás. Vean a partir del versículo 10 del capítulo número 2. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? En primer lugar, en el versículo 10, Malaquías nos dice que la voluntad de Dios para nuestras relaciones generales es la lealtad. Dios no está contento, no se complace cuando los de aquel tiempo, su nación y ahora su pueblo, que es la iglesia, son caracterizados por conducirse deslealmente. Y da tres razones. Todos tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Dios y todos venimos de un mismo pacto. Ahora, en aquel tiempo esto no aludía a una paternidad universal, sino que se estaba conduciendo a una nación. De igual manera, nosotros no creemos en una paternidad universal en que todos los seres humanos son parte de la familia de Dios o de la iglesia del Señor. Dios es creador de todos, pero solamente los que participamos de ese pacto en Cristo somos su iglesia. Así que Dios no es padre de todos, solamente de sus hijos. Y la voluntad de Dios para su pueblo es evidente a partir de este versículo. Él quiere que no seamos desleales unos para con otros. Esta palabra, hermanos, de desleal, bien la podemos entender, así es en el original también, como traicionar, como engañar o como infidelidad. Y se va a usar en cada una de las secciones que vamos a considerar. Tanto cuando se casaron con mujeres ajenas, se condujeron deslealmente, cuando se divorciaban, actuaban deslealmente, y cuando traicionaban a los de su mismo pueblo eran desleales. Así que es evidente que el tema aquí reinante es la deslealtad. La deslealtad, que como vengo diciendo se puede entender como desconfianza, como engaño, como traición, como infidelidad, es un tema que está permeado en las Escrituras. Vean, por ejemplo, unos pasajes antes de avanzar. Lamentaciones capítulo 3, versículo 42, dice lo siguiente: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Isaías capítulo 24, versículo 16 dice: de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Por último, Romanos 1, capítulo 31 al 32 dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así que dentro de todo esto, bien pudiéramos dar una breve definición, que la deslealtad sencillamente es la ruptura de un acuerdo o convenio o contrato o de alguna promesa.
Entonces, lo que nuestro pasaje hace con esta palabra clave es indicarnos cómo debería de ser la vida en comunidad, que se deberían de regir por el fiel cumplimiento de las promesas, los contratos, los juramentos, los pactos y los compromisos. Sin embargo, esto tendría que ser así, pero tal parece que la nación había dado paso al desorden, lo cual se produce cuando el hombre se rige no por un pacto, no por un compromiso, sino por utilizar desmedidamente sus impulsos emocionales, que no es otra cosa que revelar cuán egocéntricos somos. Cuando nosotros nos regimos por lo que sentimos en el momento, por nuestros impulsos, estamos manifestando un carácter tan egocéntrico. En otras palabras, hermanos, cuando utilizamos consistentemente esta palabra, que en el original es bagadak, estamos hablando aquí de aspectos engañosos, infieles, y lo que más me llama la atención a mí es que cuando vemos esta palabra a la luz de todo nuestro pasaje, era evidente que la respuesta que necesitaba esta nación a su problema de la deslealtad, de la desconfianza, del engaño, era volver a mirar el pacto que Dios tenía con ellos. El problema no era tan grave y la solución tampoco era tan difícil. Ellos tenían que volver a mirar el pacto dado por Dios. Una manera en que nosotros podemos ver el pacto aquí mencionado, se le suele llamar el orden del pacto, que es parte de lo que englobaba la palabra en el Antiguo Testamento, shalom. Los que se creen en esta época judíos, los judaizantes, saludan shalom, pero en el Antiguo Testamento sí era un saludo, pero cuando lo pronunciaban englobaba realmente el anhelo para que todas las relaciones fueran apacibles y puras, que se cumplieran los pactos, las promesas, los juramentos y cada uno de los compromisos en que se veían envueltos. Así que llegaba un judío y le decía al otro shalom y estaba diciendo: yo quiero que nuestra relación sea pura a partir de que cada uno de nosotros estamos cumpliendo con lo que nos corresponde cumplir, valga la redundancia. De niños a padres, de padres a niños, de esposos a esposas, de amos a siervos y viceversa. Este tipo de pacto aludía a una verdadera paz, prosperidad, alegría. Y es que la manera en que se puede mantener la unidad en una comunidad suele ser cuando se vive en verdadera paz. Y paz no me refiero a cero problemas, sino a todo lo que conlleva la tranquilidad, que cada uno está cumpliendo lo que le corresponde. La manera en que la estructura de esta nación se debía a la confianza de su pueblo, a que los pueblos estaban confiados en que cada uno iba a cumplir con lo que se les demandaba. Ahora, pensando en esto, hermanos, busqué una cita sobre cuáles suelen ser las indicaciones de los sociólogos cuando tratan de ver las maneras en que los hombres deciden que no conocen al Señor. Y decía lo siguiente: una mujer se da cuenta que está embarazada y si no está rodeada de un buen cimiento, dice: yo voy a abortar. O cuando un hombre se siente tan agobiado por los compromisos de su trabajo, de su cónyuge, de sus hijos, él sencillamente dice: ¿sabes qué? Ya me cansé y quiero salir de todo esto. Cuando un hombre se ve impedido a realizar su vida por tener que cuidar a sus padres, dice: que alguien más se ocupe de ellos. Un hombre que ya se cansó de su mujer y ve en su empleada una oportunidad para renovarse, una nueva experiencia,
Él dice, ¿por qué no lo voy a hacer? Y decía tal hombre, el meollo de todo esto es la forma en que la sociedad y los individuos vemos las decisiones tomadas respecto a cumplir estos deseos. Lo que está tratando de decir es que muchas veces la sociedad intenta ver esto como, oye, ¿y por qué no lo vas a hacer? Si tú lo sientes, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué tenemos que percibir estas cosas de incumplimiento como algo malo en sí mismo? Entonces, cuando vemos en nuestro pasaje que Malaquías habla de la deslealtad entre los hombres, vemos que ahora es tan pertinente y tan importante este mensaje porque tenemos que entender de manera positiva que nuestro texto nos insta a ver los pactos dados por Dios, a ver su ley y entender que es parte de la estructura que necesitamos nosotros cumplir para vivir en verdadera comunidad ahora como iglesia. Necesitamos algo que nos rija. No podemos actuar, hermanos, cada uno bajo su impulso, considerando lo que cada uno piensa que es correcto. Esta parte de nuestro pasaje nos advierte contra la pseudolibertad, contra la autoindulgencia y contra el individualismo. E intenta ayudarnos a ver la belleza, la fuerza y la alegría y la paz que surge a partir de que cuando cada uno cumplimos nuestros compromisos, cuando cada uno es responsable de cumplir con lo que se le demanda, entonces el cumplimiento personal hace fuerte a la nación y en nuestro contexto hace fuerte a la iglesia y protegemos la unidad de la misma. He dicho, hermanos, que cuando cuando Malaquías insta esto a la nación, es porque quería ver una nación fuerte. Y lo mismo sucede en la vida de la iglesia. Los enemigos de la unidad de una iglesia son el individualismo, cuando cada uno ve por sus propios intereses, la deslealtad y el tener por ley a nuestros corazones y no a Dios. Cuando en las relaciones de la iglesia hay deslealtad, significa que se ha roto ese compromiso de mantener la unidad que se nos ha sido otorgada en Cristo. Y yo quisiera, hermanos, de que pensemos en lo siguiente. Nosotros no somos tan diferentes a como fue la nación de Israel. Y nosotros tenemos que entender que en toda comunidad donde hay más de una persona, en todo trabajo, en todo, hasta en un equipo de deporte, y la iglesia no es la excepción, en toda comunidad existen diferencias. Eso en sí mismo no es un problema. Sin embargo, lo que sí debería de caracterizarnos a nosotros es la manera en que lo resolvemos tales diferencias o disgustos. Los de afuera que no conocen al Señor actúan deslealmente, a escondidas, mintiendo, engañando, y nosotros no deberíamos de participar de ello. La Escritura nos ofrece principios para resolver cristianamente nuestros problemas. Existen problemas y la misma Escritura y Dios en su omnisciencia nos ha provisto de principios para resolverlos. En la Escritura vemos que cuando es necesario perdonar, hay que perdonar. Que cuando es necesario reconocer que hemos ofendido, lo tenemos que hacer. Y mucho más que nos ofrece la Escritura. Nuestra responsabilidad es indagar cuáles son y ver cómo los podemos desarrollar. No actuemos, hermanos, conforme al mundo, sino conforme al Señor. Es evidente que afuera haya esa deslealtad, pero nosotros no deberíamos de participar en ello. Y la Escritura y nuestro pasaje nos da 3 razones. Dice, número 1, que tenemos un mismo Padre. ¿No tenemos todos un mismo Padre? En otras palabras, cuando traicionamos la confianza, traicionamos la familia de Dios, engañamos a nuestra propia carne y deshonramos a nuestro Padre. En segundo lugar nos dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios?
Es decir, si le soy desleal a un hombre y quebranto mi compromiso con usted, actúo como si yo rindiera cuentas a un creador diferente al tuyo. Que ese diferente creador tiene otros términos, otra ley, otra manera de conducirse, pero no nos ha creado un mismo Dios. Y la tercera razón dice, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Cuál era ese pacto? Pues sencillamente era el compromiso de Dios para hacer de Abraham una nación grande, de trabajar en él y de bendecirle y darle vida, esperanza, y no solamente a él, sino a toda su descendencia verdadera. Y la Escritura dice que nosotros somos la simiente de Abraham. Así que participamos de un mismo pacto. Cuando hablamos de nuestra comunidad como iglesia, hermanos, nosotros tenemos un mismo Padre, un mismo Dios y pertenecemos al mismo pacto. Y si esas tres cosas nos unen, ¿por qué habríamos de comportarnos deslealmente unos para con otros? Cada vez, hermano, que yo miento o que usted miente, o que esquivamos nuestras responsabilidades, o que traicionamos la confianza, actuamos como si Dios no fuera capaz de cuidar de nosotros. Actuamos como que si el único camino para garantizar nuestro avance es el del engaño, es el de la mentira, es el de hacer las cosas a escondidas. Estos son los argumentos de Malaquías para que en una comunidad se salvaguarde la unidad y la lealtad. Tenemos un mismo Padre, un mismo Creador y pertenecemos al mismo pacto. Así que, hermanos, bajo esto, es muy probable que en algún momento nosotros hayamos participado de ofender a alguien, lo cual nos debería de llevar a nosotros no solamente a reconocerlo, sino a buscar solucionarlo. Y también es muy probable que alguien en algún momento haya sido desleal con nosotros, y nuestra responsabilidad es tener un corazón dispuesto a perdonar, porque es la esencia misma del Evangelio. Nuestra responsabilidad es acrecentar la vida de nuestra iglesia, fortalecerla. Al menos esa era la advertencia del profeta para con Israel, y sigue siendo algo que retiñe para nosotros. Pero en segundo lugar, hermanos, pasemos a evitar la tentación del yugo desigual. Vean los versículos 11 al versículo 12. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. En estos versículos, Malaquías ya pasa de las relaciones de forma muy general al tema específico del matrimonio, y lo aborda desde la perspectiva de los matrimonios mixtos. Dios considera estos matrimonios mixtos como otro ejemplo de ser desleal o de quebrantar ese pacto. Es una abominación. Ahora, el problema principal que aquí pasaba era que estas mujeres, uno era que estos hombres ya eran casados, y como lo vamos a ver, se estaban divorciando para unirse a estas mujeres. Y nuestro texto dice enfáticamente que eran hijas de un Dios falso, adoraban a un Dios falso. Y el problema principal aquí es que la persona con la que estos hombres se iban a casar no amaban, ni confiaban, ni temían al verdadero Dios de Israel. Ella no era una hija del Dios verdadero, era la hija de un Dios extranjero. Así que el punto de este versículo es que cuando alguien dice amar a Dios con todo su corazón, con su alma, con su mente, y luego participa deliberadamente de unirse con alguien que no es un creyente, profana la santidad de Dios.
porque tales personas actúan como si el impulso emocional de la intimidad humana fuera más importante que afirmar la hermosura de la santidad y del pacto divino. Dios llama a esto una abominación, tal cual. Vean el versículo 12 nuevamente. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Advierte al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Era tal la ironía que estos hombres pensaban que de algún modo podían seguir participando de las ofrendas. Veían algo tan ligero el casarse con mujeres extranjeras. Ahora, antes de entender un poquito más amplio, hermanos, esto, tenemos que ver lo que no dice nuestro pasaje respecto a este asunto. No está diciendo que es imposible en todos los casos que alguien que está casado con un inconverso, esta persona se pueda convertir al Señor. No es imposible, de hecho ha pasado, y Primera de Pedro capítulo 3 dice que alguien que está en esa situación debe de vivir de tal manera que esto pudiera suceder. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Lo que entendemos, hermanos, y lo que debemos de tener bien claro es que cuando ha pasado esto, es una excepción misericordiosa del Señor. Es decir, tú joven no puedes decir, es que yo conozco que mi tío se casó con alguien que no creía porque él decía que la quería evangelizar, y pasó tiempo y se convirtió y mira, están felices. Bueno, ¿tú qué opinas sobre eso? Lo que tenemos que opinar es, tan basta la gracia del Señor para con tu tío, porque eso no debería de ser la regla, es la excepción. Pero tampoco está diciendo aquí nuestro pasaje que alguien que está casado con un inconverso se debería de ir o abandonarlo. De hecho, vean lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Es decir, puede ser que alguien ya casado conoció al Señor y tal hermano o tal hermana no debería de abandonarlo, por supuesto que no. Más bien lo que este texto nos está diciendo claramente es que si alguien aún tiene por adelante la decisión de casarse, que ahora mismo haga una convicción de que jamás se va a casar con alguien que no forme parte del pacto de Dios. Alguien que no ame al Señor verdaderamente jamás debería de ser una opción para tu vida. Y eso es algo que lo debes de tener bien firme en tu mente y en tu corazón. Porque alguien dirá, bueno, es que en mi iglesia no hay más jóvenes, no hay más señoritas, ¿qué pasa? Él es un buen chico, una buena chica, no tiene vicios, lo único que le falta es que sea creyente. Pues le falta todo. Le falta absolutamente todo. Sus buenas intenciones, su buena conducta, su buen trato no lo hace apto para ti. Tiene que ser alguien que verdaderamente ame al Señor. El yugo desigual, en el contexto del matrimonio, es la unión sencillamente de alguien que ha creído en el Evangelio con alguien que rechaza abiertamente o sutilmente ese mismo Evangelio. Y los que tenemos hijos, les deberíamos de aclarar que nadie tiene el llamado a evangelizar a los perdidos dentro del matrimonio. Ese no es tu campo misionero. Tú no vas a convertir a nadie. Es por lo cual que nosotros advertimos a los jóvenes de la iglesia a que teman y que no caigan en este grave pecado. Los hombres de Israel, al unir sus vidas con mujeres ajenas, diluyeron su fe, participaron del culto a los falsos dioses. Vean lo que dice Nehemías capítulo 13. Este es un pasaje muy enfático sobre este asunto. Versículo 23.
Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra Dios tomando mujeres extranjeras. Vean, tal fue el problema que más adelante se nos dice en Esdras, un evento muy triste donde los judíos entendieron lo que estaba pasando y narran cómo fueron despidiendo a sus mujeres, las que no eran del pueblo del Señor. Estos hombres habían hecho abominación porque se habían unido a mujeres mixtas. Cuando el concepto de Dios en alguien está débil, ve como propicio o no tan grave el hacer esto. Así que es nuestra responsabilidad como padres, como parte de nuestra iglesia, advertir a nuestros jóvenes del peligro, de lo que pudiera pasar. Y por último, hermanos, veamos que tenemos que abandonar la tentación del divorcio. Vean Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Y esta, otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno? Y habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esta palabra repudio se traduce en otras versiones como divorcio literalmente, y quizás es la traducción más correcta. Aquí el profeta señala la última instancia y ejemplo de alguien que actúa deslealmente, el divorciarse de su esposo o de su esposa. Y la razón es muy clara y pudiera ser suficiente para nosotros, porque Dios dice tajantemente que Él aborrece el repudio. Como les decía, hermanos, hace un momento que tuviéramos que tener el tiempo para considerar por qué fue dado la orden de divorciarse en el Antiguo Testamento para protección de la mujer, qué fue lo que enseñó Jesús, qué fue lo que dice el apóstol sobre este asunto, para tener un panorama real y en qué condiciones ha pasado esto. Pero lo que sí dice nuestro pasaje y es congruente con todo lo demás es que Dios aborrece el divorcio. Dios repudia el divorcio. Y esa debería de ser una razón suficiente para que nosotros que estamos casados y que tratamos de entender que ese pacto matrimonial es para glorificar a Dios, nunca deberíamos de participar de tal asunto. En el versículo 3, hermanos, vemos que Dios se niega a aceptar las ofrendas del pueblo. En el versículo 14 preguntan ¿por qué? Y la respuesta ha sido clara: porque el Señor ha atestiguado, es decir,
El Señor ha sido un testigo fiel de ese pacto entre tú y la mujer de tu juventud. O sea, Dios fue un testigo cuando las dos personas se han comprometido bajo la bendición divina, y Él sabe que tú has actuado deslealmente. La razón por la cual el divorcio ha encendido la ira de Dios es que el matrimonio es un pacto. Es un pacto. Lo que hace que un matrimonio sea fuerte no es precisamente el amor, no son las emociones, sino que es esa roca del pacto dado por el Señor. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que intencionalmente en el versículo 14 dice que el Dios de Israel, vea nuevamente, y les voy a explicar por qué. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de un pacto, estamos hablando de algo que Dios se ha comprometido a hacer. Y algunos de los pactos que vemos nosotros en el Antiguo Testamento tienen algunas condicionantes. En este caso no hay ninguna condición, simplemente es que Dios había prometido pactualmente permanecer fiel a su pueblo. Y un pasaje que nos revela esto y que nos va a hacer entender un poquito más, vean Isaías, capítulo 54, versículo 4 al versículo 8, y les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a leer, por favor. Dice así la palabra de Dios: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dios tiene un pacto con su esposa, con su pueblo. Nosotros lo sabemos por Efesios 5. Pero en este pasaje nuevamente se nos habla de Dios como marido y de su pueblo como su esposa. Y a pesar que este pueblo había sido infiel, que había sufrido las consecuencias de la desobediencia, dice Dios que aunque por un breve momento la abandonó, que la recogerá con grandes misericordias. Él era su redentor, su promesa era de permanecer fiel. Dios nunca iba a anular su matrimonio con su pueblo. Cristo nunca va a abandonar a su esposa, que es la iglesia. Él es un creador de pactos y guardián del pacto. Así que lo que está diciendo aquí el profeta es que de la misma manera que Dios estaba comprometido a cumplir ese pacto, nosotros tenemos que tener la misma determinación de parte del Señor a cumplir ese pacto. Yo sé, hermanos, y quizás los que tienen más tiempo de casados pueden dar testimonio de todo lo que implica permanecer fiel al Señor en ese tema. Y pudieran dar testimonio de los momentos difíciles que han pasado, de cuando quizás por alguna razón pasaba por sus mentes tomar ciertas decisiones, cuando se vieron débiles emocionalmente, y pudieran hablar mucho respecto a eso. Y quizás el Señor les llevó a entender que no eran sus problemas, no era su falta de amor, no eran sus condiciones físicas los que les debía llevar a tomar una decisión, sino que es el pacto
del cual participamos, lo que nos debería de mantener firmes hasta el final. Firmes cuando Jesús es confrontado sobre el divorcio y les dicen de que por qué Moisés dio esto. Él dice, en el principio no fue así. Y cuando Moisés dio la ley fue por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así, sino que Dios ha hecho de dos una sola persona. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Así que, hermanos, donde quiera que se encuentren hoy ustedes en sus relaciones, y seguramente ninguno de nosotros estamos en el nivel de lealtad que deberíamos de estar, tenemos que rogar a Dios que nos permita mantenernos leales a su pacto, que nos lleve Dios a no dar la espalda a nuestros compromisos. Tú como joven no te cases con un inconverso. Nosotros tenemos que permanecer leales en nuestra comunidad y entender, hermanos, que el fin de todo esto es glorificar verdaderamente al Señor. Que Dios nos ayude a permanecer leales, que guarde nuestro corazón de la traición, del engaño, y que Dios permita que podamos ser fieles a Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, porque nos permites meditar, Padre, en una responsabilidad que tenemos de ser leales a ti, primeramente. Te suplicamos, Señor, que nos perdones porque participamos muchas veces de una manera de conducirnos no correcta. Ayúdanos a permanecer leales unos para con otros. Ayúdanos también, Señor, a ser leales, Padre, en lo que tú has demandado. Y saber, Padre, que el pacto que tú has diseñado para nosotros debe de estar por encima de nuestros impulsos tan frágiles, de nuestras emociones tan cambiantes. Y te ruego, Señor, por esto, para que todos los que pertenecen a nuestra iglesia puedan ser hallados fieles. Señor, todo yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar